Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Amigas y amigos, seguimos en esta entrevista con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en esta etapa tan importante que nos está comentando. Ingeniero, ¿usted se considera un hombre de izquierda y qué significa ser de izquierda? Mira, yo me considero una persona identificada con las ideas avanzadas de la Revolución Mexicana, y esto quiere decir pues estar por la soberanía del país, estar por la igualdad de la gente, estar porque haya un progreso sostenido para que pueda ser equitativo para todo el mundo, y al mismo tiempo un sistema internacional también de carácter equitativo donde cada nación pueda tomar sus decisiones con toda libertad. Hablando justamente de soberanía y poniéndonos en el contexto actual, ingeniero, un tema que hemos comentado mucho aquí en este programa, en Pulso Fórmula, y que me gustaría que usted nos diera su opinión. ¿Está tratando de lastimarse la soberanía nacional con la propuesta que se lanza desde el gobierno federal de reforma energética? Mira, si se llegara a aprobar lo que ha planteado el Ejecutivo, de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, quedaría abierta una brecha. Uno, para que fuera totalmente desplazado el Estado, en este caso para echar fuera totalmente a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad del sector petrolero y del sector eléctrico. Quedaría abierta también la posibilidad de que todos los bienes, todos los activos de Pemex y de Comisión Federal pudieran ser vendidos. Ya no tendrían el Estado por qué ser el propietario de los órganos que manejan o que gestionan estas actividades. Y también quedarían todo el sector petrolero y todo el sector eléctrico sujetos a lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto es, tendríamos inmediatamente la competencia en materia petrolera y en materia eléctrica de Estados Unidos y de Canadá. Me parece que sería muy grave para el país, que perdería la posibilidad de utilizar un recurso básico, un recurso fundamental como es el petróleo, para conducir un crecimiento económico y una industrialización con sentido nacional. Ingeniero, usted en este momento que ha sido protagonista muy fuerte de esta nueva etapa en la cual se hace una propuesta alternativa de reforma energética, ¿cuál sería esta? Sí, las propuestas que se han hecho, Claudia, desde el sector progresista, consideran fundamentalmente que no hace falta reformar la Constitución. Se ha propuesto el modificar 12 leyes secundarias, darle autonomía presupuestal y de gestión a Petróleos Mexicanos, cambiar su régimen fiscal, reestructurarlo corporativo administrativamente, y una serie de ordenamientos que tienen relación con adquisiciones, con otras cuestiones que tienen que ver si se hacen estos cambios en algunas leyes. Y creemos que esto sería lo fundamental, y en esto pues parece haber incluso coincidencia con las posiciones de otros grupos políticos, pero lo cierto es que mientras esté, yo diría, como espada de Damocles esta reforma constitucional del 27 y 28, pues lo que queda abierto es que, independientemente de cuáles sean las intenciones de este gobierno, queda ahí abierta una brecha para que la próxima legislatura, por ejemplo, aún dentro de este sexenio, pudiera tomar decisiones que acabaran con la industria estatal en petróleo y en electricidad. Sin duda un tema complicado. ¿Qué podemos hacer quienes nos oponemos a las reformas de estos dos artículos constitucionales? ¿Cuál sería la vía y la manera de luchar por que no se cambiaran estas reformas? Mira, primero el tratar de que la gente conozca y entienda por qué no deben modificarse estos artículos constitucionales y por qué debe haber una política petrolera distinta a la que se ha venido practicando en estos últimos años. Y ahora, si se diera la desgracia, así lo veo yo, de que se modificaran los artículos 27 y 28 de la Constitución, pues nos queda un recurso en la propia Constitución, en el artículo 35, que es el que un conjunto de ciudadanos que tendría que sumar el 2% de la lista de electores, más o menos 1.700.000, pudiese demandarle al Estado el que convocara una consulta
para ver si se mantienen estas reformas o se revocan. Nosotros buscaríamos que pudieran revocarse, haciendo una campaña por todo el país. De hecho, hemos iniciado ya la recolección de firmas para ir reuniéndolos. Ya hay un buen número de firmas que, en caso de darse la necesidad, pues se presentarían ante la autoridad para que, sumadas a otras que todavía están por recogerse, pudiera convocarse a esta consulta que tendría que llevarse a cabo de acuerdo con la ley actual, concurrente con la elección federal del 2015. Es un asunto de primer orden para las y los mexicanos. ¿Pemex necesita reformarse, ingeniero? Pemex necesita reformarse porque necesitamos una industria petrolera mucho más activa. Esta es una industria petrolera que no se limite a la exportación de crudo como sucede actualmente, sino que sea, en este caso, conductora también de la industrialización dentro del propio sector petrolero. Entonces nos hace falta aumentar capacidad de refinación, nos hace falta aumentar la industria petroquímica, es prolongar las cadenas de la petroquímica. Y esto además impactaría sobre muchos otros sectores de la economía, construcción, cemento, en fin, muchísimos otros sectores de la economía que se verían también activados por un cambio en la política petrolera. Se ha dicho que hay muy pocas reservas, que nos quedan muy pocas reservas en términos de petróleo a nuestro país. ¿Cuál es su opinión? Bueno, tenemos reservas probadas para pocos años. Efectivamente, no hace mucho teníamos reservas para 30 o 40 años. Hoy tenemos reservas que mantienen los ritmos de explotación para 9 o 10 años. Hace falta intensificar las exploraciones. Se tienen detectados yacimientos, depósitos que seguramente permitirían contar con recursos para muchos años por delante, pero hace falta intensificar las exploraciones y seguramente tanto en tierra, en aguas someras o en aguas profundas vamos a tener los recursos suficientes. ¿Por qué se hace tan importante cuando vemos este tema del espionaje que se ha suscitado en diversas partes del mundo, pero sobre todo de parte de Estados Unidos y otros países? ¿Por qué se hace tan importante estar revisando, investigando a nuestro país sobre los temas energéticos? Bueno, porque no es lo mismo para Estados Unidos abastecerse de petróleo del Medio Oriente o de países muy distantes a tenerlo cercano. Y Estados Unidos, que es un productor importante, pero es al mismo tiempo el principal importador de hidrocarburos, sobre todo de petróleo. Entonces, pues mientras más cerca tenga asegurados sus abastecimientos, pues seguramente más tranquilo está el país. Un tema sobre el tema económico que yo le preguntaría. Hay una preocupación del estancamiento que hay de la economía nacional actualmente. Un tema, por supuesto, es esta reforma en Pemex. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer para que el país no solo dependa del petróleo y para que el país pueda salir adelante? Bueno, justamente uno es el cambio del régimen fiscal de Pemex y por otro lado, poner en práctica una política económica que pueda significar el crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo, sobre todo en el largo plazo. Esto es que no sigamos con estas políticas restrictivas de la inversión, restrictivas del empleo, que no generan reparto de la riqueza, que no generan por lo tanto capacidad de consumo en la gente. Todo esto es lo que tenemos que cambiar y cambiar aceleradamente. Sobre el tema del PRD, ¿cuáles serían sus expectativas, sus deseos sobre el Partido de la Revolución Democrática? Bueno, uno, que terminara de su sistema de cuotas, sistema de darle peso relativo a las corrientes, que me parece que han debilitado gravemente al partido, y darle prioridad al trabajo de organización, de hacer crecer al partido, sobre todo en aquellas partes donde las votaciones han sido bajas, tener una mejor comunicación con sus propios militantes, una comunicación constante, permanente con sus militantes, y me parece que por ahí podríamos encontrar mejores caminos para el PRD.
Ingeniero, ¿qué le duele al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de México hoy? Pues la situación en la que estamos, Claudia, de pobreza creciente, de rezago, de desigualdad creciente también, cuando es un país con recursos que nos permitieran estar en otras condiciones. ¿Qué lo maravilla de México? ¿Qué cosas ama de México? Pues a la gente, fundamentalmente a la gente, su capacidad de creatividad, de trabajo, de salir adelante a pesar de las muchísimas dificultades que se le van poniendo por delante. ¿Es usted un hombre feliz, ingeniero? Soy un hombre feliz. ¿Qué le falta al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hacer? Pues ver que México se transforme y se transforme positivamente. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.